Bueno, ya entramos un poco ya a la definición, lo que corresponde pues a la persona natural. Me interesa mucho que entremos de llano, entremos a conocer a profundidad qué cosa es una persona natural o cómo tributa una persona natural, qué hacer, o sea, me encuentro en la práctica y es recurrente en muchos casos que en la realidad da que pensar, ¿no? Te dicen, a ver, pues un negocio unipersonal, lo confunde con una IRL, piensa que es una persona jurídica, y es que no es así realmente. Bueno, lo dice, al mencionar el término empresa, ojo, con lo que estamos hablando, empresa, debemos indicar que se trata de un concepto de naturaleza económica. Ojo con ello. Empresa solamente estamos, claro, una empresa podría ser una persona natural, pues una persona jurídica, pero estamos simplemente hablando desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista jurídico, que es otro tema muy diferente. Y eso hay que entenderlo, señores, porque la persona natural, vuelvo a recalco, puede poner su empresa normal, pues es un tema económico, es una masa económica que va a desarrollarse de manera individual, porque así lo ha decidido. Y quizás lo ha decidido porque no tenía mucha información o porque, bueno, quiere probar el tema del mercado, quiere probar el emprendimiento y luego se convierte en persona jurídica, que a veces yo también recomiendo. Hay mucha gente que lo veo que está en duda de su proyecto. Digo, pero si vas a conversar con una persona jurídica es una inversión. Entonces, de repente arráncate como persona natural, te lanza al mercado como el producto es nuevo y lo que quieres hacer, ya ves si entra, obviamente, y ves que las ventas son relevantes y tienes, obviamente, ya es una persona jurídica y que tranquilamente lo puedes hacer, no tiene ninguna limitación. Entonces, nos dice por lo que la generación de la renta de naturaleza empresarial requiere la conjugación capital y por el otro lado el trabajo. Esto ya también nos había comentado en los talleres anteriores, porque el tema netamente tributario, cuando hablamos de renta, básicamente encontramos estos elementos. Porque para que sea renta de tercera categoría, tiene que haber la conjugación de estos dos elementos, que por un lado tenemos capital, mejor dicho, los bienes, y por otro lado el trabajo. De esa manera, entonces hablamos del punto de vista que es empresarial, y si no es así, no es tema empresarial. No, es que hay solamente capital. Bueno, probablemente sea renta de primera, si persona natural. Correcto. Entonces, es un tema importante conocer las definiciones desde el punto de vista, pues, naturalmente empresarial, que nos acostumbramos a decir, ah, es mi empresa, ¿no? Sí, pero es persona natural. Yo tenía hace años, tenía una persona que vendía millones de millones como persona natural. Y la persona, y se me ocurrió preguntarle, le dije, señor, ¿y usted por qué no constituye una persona jurídica? ¿No te da miedo realmente con esos millones de soles que vendes realmente con la SUNAT? O no, no tengo absolutamente nada. Digo, pero ¿sabes el riesgo realmente que te estás corriendo por tributar como persona natural con millones de soles que vendes mensuales? La verdad, no tengo idea. Y entonces, y era un tema que me dio que pensar, porque una persona natural que vende millones realmente está expuesto realmente, está muy expuesto. Correcto, entonces hay que tener en cuenta ese detalle que es importante para la toma de decisiones, básicamente. A ver, según nos precisa el maestro Rubio, nos dice, la persona es el ser humano entre su nacimiento y la muerte. Esa es la persona natural. La persona física, como lo dicen en Europa, en España, que es la persona natural, la que camina, entonces inicia con básicamente con el nacimiento y muere o se termina con la muerte. Y la persona jurídica es un tema muy diferente. Ayer estuve en conversación con un amigo sobre este tema. Me decía que tiene una fuerte multa con el tema de Oceanarmen. Me decía, mire hermano, yo estoy concordando con este tema de los ingenieros. La multa realmente es fuertísimo para el tema de los grifos que cometen los errores, básicamente en tema de supervisión o de las reglas que establece pues, el Mermin. Me dijo, ¿sabes qué? Lo voy a dar de baja a la empresa. Lo voy a dar de baja porque según el ingeniero me está capacitando, que obviamente en tanto sale la resolución un mes, 2 meses, entonces ya no hay a quién lo van a cobrar porque la empresa está dada de baja. Entonces yo le digo, ¿sabe realmente cuál es el procedimiento para la extensión de la persona jurídica? Pues sí, voy a la zona, lo de bajar. No, es que no es así, amigo. Que no es así, no es así, mi amigo. Tienes que hacer un proceso de liquidación. Y ahí viene el problema. Y ahí viene el problema, como ya también se los había comentado en el tema de los indros, que vamos a ver una atribución de responsabilidad, digamos, solidaria. Es un problema realmente. Entonces, el amigo se quedó, me dijo, pues, pasmado. O sea, que no puedo ir a la SUNAT, no lo puedes. Lo mucho que puedes hacer en la SUNAT es solicitar la suspensión, nada más. Pero para que vayas a soltar la baja,
te van a decir dónde está la resolución de registros públicos, porque para que des de baja a esa persona jurídica, mejor dicho, para matarlo, vas a tener que tener la resolución, porque la persona jurídica nace en registros públicos y muere en registros públicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que es importante el tema, hacer una gran diferencia, que la persona natural va rápido a la SUNAT y rápido a sacar el RUC y rápido también puede darse de baja. Y la persona jurídica no, es un proceso diferente, ¿correcto? Entonces, si una persona ejerce los derechos y cumple con las obligaciones a título personal, a continuación, construir su negocio como persona natural, asume todas las obligaciones. Eso es el detalle, estimados amigos. Esto significa que acepta asumir las responsabilidades y garantiza con su patrimonio. Entonces, hay que ponernos a pensar, amigos, que cuando una persona natural inicia un negocio, y si ese negocio tiene un problema con la SUNAT, y si ese negocio tiene un problema con un CENERMIN, si ese negocio tiene un problema con el banco, si ese negocio tiene un problema con el Ministerio de Trabajo, si ese negocio tiene un problema con salud, son los monstruos que lo van a comer a la persona física, a la persona natural, a la persona caminante. Tengan en cuenta, señores, que yo siempre lo digo esto en todas las capacitaciones y en todas las consultorías que tengo con los amigos, lo digo, mira, este es el riesgo que estás corriendo, porque no hay esa separación del patrimonio de la persona natural de la persona o del negocio. Es lo mismo. Y he tenido N casos. Muchas personas me han dicho, yo he sacado un préstamo con el banco, pero es para el negocio. Ya, pero ¿quién es el negocio? El negocio eres tú. Toda la masa que mueves dentro del tema empresarial, ese es tú. Responsabilidad es ilimitada. Así que el banco te va a venir, te va a embargar tu casa, te va a embargar tu carro, todo lo que esté a tu nombre. Entonces, ese es el riesgo que te corres, estimado amigo, cuando inicias como persona natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle que es muy importante en materia tributaria. La renta que genera las personas naturales son de naturaleza personal o empresarial. Punto importante. Las personas naturales tienen capacidad para ejercer sus derechos civiles. Ahí viene un detalle importante. Mira con el tema, lo que nos establece el tema de los derechos civiles. En tal sentido, puede realizar actividades comerciales, revisar el texto del tercer párrafo del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, indica que el titular de la empresa unipersonal, ese es el tema que muchas personas no lo entienden, unipersonal, ojo con eso, determinará y pagará el impuesto a la renta sobre las rentas empresariales unipersonales que sean atribuibles, así como las retribución de dichas empresas le asignen. Bueno, el tema, amigos, cuando nosotros hablamos del punto de vista del impuesto a la renta o el tema tributario, es que las personas naturales están regulados por el derecho civil, que tienen la capacidad legal de poder ejercer una actividad. Están blindados, obviamente, por el derecho civil. Dice, bueno, yo tengo el derecho de constituir una empresa, tengo el derecho de hacer negocios, y es más, la Constitución lo protege como tal. Entonces, por lo tanto, yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 negocios, no tengo ningún problema. Puedo constituir 1, 2, 3, 4, 5 IRL, no tengo un problema, porque son derechos de la persona natural. Ojo. Entonces, pero vuelvo a recalco ahí, cuando en muchos informes, en muchos casos se analiza de las rentas unipersonal, a veces lo entiende como si fuera una IRL, no, es que la unipersonal es la persona natural que básicamente pues genera esos ingresos, genera el hecho imponible y a partir de ahí está obligado básicamente a tributar. Y esto, como vuelvo a recalco, también lo recoge el párrafo, digamos, lo del tercer párrafo del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, que son atribuibles obviamente a su capacidad como contribuyente, ¿no? La renta que genera las personas naturales son renta de naturaleza personal o empresarial, bueno, es otro tema, es otro párrafo. Si bien dice, la persona natural con negocio responde ilimitadamente con su patrimonio, como ya se los había comentado, persona natural, las deudas tributarias del negocio, no es válido asumir que todos los ingresos que recibe una persona natural con negocio deban imputarse a sí mismo. Es que hay un detalle, ¿no? Hay un detalle. Si bien es cierto, ya hay informes de SUNAT, lo cual vamos a ver más adelante, hay jurisprudencias también en lo que se dice, a ver, si una persona natural, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo que lo ha desarrollado ya la jurisprudencia. Imagínate que Pedrito, vamos a poner el caso de Pedro, Pedrito tiene un negocio que se dedica a la venta de, por ejemplo, de ropa, ¿no? Perfecto, es un tema de venta de ropa. Y de pronto dice, ¿sabes qué? Quiere alquilar el tema también de un departamento, ¿no? Alquilar un departamento, bueno, pues tendría por un lado, entre comillas, renta de primera y renta de tercera categoría.
¿O es posible, en todo caso, que la normativa tributaria diga, bueno, ven a ver aquí, esto no podría ser renta de primera categoría, podría ser renta de tercera categoría en los alquileres? Entonces, por lo tanto, tendría que emitir una factura, ¿no? Y se dan escenarios en la que tenemos que analizar justamente que aparentemente las rentas que generan o la conjugación de las rentas siempre va a pesar el tema de la renta empresarial. Y eso es un poco muy delicado que hay que analizarlo con cuidado, cuidadosamente, digo, en materia tributaria, ¿no?